Buenas noches, ya vemos que se van conectando más personas, igual vamos a ir comenzando. Yo voy a estar moderando un poco y ayudando con las preguntas que se le van a estar haciendo al doctor Christian Marín Müller. Mi nombre es Marcelo Castro Alpizar y estoy apoyando un poco desde la coorganización del evento que se realiza con AUGE, que es la incubadora de la Universidad de Costa Rica, Albiotech, que es una red de jóvenes líderes en biotecnología, y Pint of Science, que es el festival de difusión científica que se realiza en restaurantes y bares sacando la ciencia del laboratorio. Entonces, primero que todo, bienvenidos el doctor Christian Marín. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, se le escucha bien. Muy bien. Bueno, tal vez podemos arrancar. Esta charla, no voy a hablar mucho sobre el virus. He hablado bastante sobre el virus en otras ocasiones. Creo que aquí el enfoque es más bien qué podemos sacarle positiva a esta situación tan difícil que estamos pasando. Y cómo podemos tal vez aplicar algunas nuevas lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta crisis para al final de esto salir con una mejor humanidad, un mejor mundo y cosas nuevas que nos ayuden a ser mejores seres humanos y mejores personas. Eh, entonces, aquí voy a presentar alguna data en algunos casos. La razón de hacerlo es tal vez para generarles oportunidades de que piensen en diferentes ideas. Voy a mencionar algunos temas que son importantes para que tal vez pueda prender ese bombillito de creatividad en ustedes y después al final les voy a dar un poco de ideas tal vez de cómo pensar eh, más creativamente y cómo ser más innovadores y qué son las cosas más importantes de eso. Entonces, bueno, podemos tener muchas ideas, podemos tener inspiración, pero si no se implementan esas ideas, entonces no tenemos innovación. Entonces, además de pensar en buenas ideas y ser creativos y tratar de crear cosas nuevas que nos puedan ayudar en estos momentos y en cualquier momento, creo que también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que implementar eso, tenemos que actuar, tenemos que movernos. Y un mensaje muy importante de esta crisis es justamente eso, hay que moverse. En toda situación con este virus no hay tiempo que perder. Y entre más rápido podamos poner nuestras ideas colectivas a funcionar por el bien de todos, vamos a tener soluciones más rápidas contra este o cualquier otro virus o cualquier otra plaga que nos afecte en el futuro. Nosotros, como la mayoría de aquí, creo que son científicos, eh, creo que tenemos un deber y tenemos que responder, tenemos que ser los primeros en tener la data fidedigna, la información, compartirla con todo el mundo para que podamos generar ideas que nos puedan ayudar a sobresalir. Para los que no me conocen, yo soy biólogo de formación, tengo una maestría en biotecnología y en emprendimiento y un doctorado en virología molecular y microbiología de Baylor College of Medicine en Houston, donde además de trabajar en cáncer y en desarrollo de terapias oncológicas, que es en lo que me enfoco desde hace más de 10 años. He trabajado con diferentes tipos de virus, virus de VIH, virus de herpes, en el desarrollo de investigación hacia vacunas. Entonces,
no soy experto en coronavirus, pero creo que sí sé bastante de cómo innovar y espero que podamos aplicar las dos cosas y explicarles desde mi conocimiento científico cómo podemos tener nuevas ideas. Entonces, un poquito acerca del virus. El virus con el que estamos lidiando es un coronavirus, que es una familia de virus que han afectado a las personas por muchísimo tiempo. 20% de las gripes comunes se derivan de un coronavirus. Han habido 3 coronavirus que han sido bastante patogénicos para los seres humanos. El primero fue SARS-CoV, que ahora se llama SARS-CoV-1, en el 2002 a 2003. Luego fue el MERS, unos años después, que todavía sigue matando gente alrededor del mundo. Bueno, alrededor del mundo no, en la zona en la que está, en el Medio Oriente, pero todavía siguen habiendo casos. Y ahora tenemos al SARS-CoV-2, que originalmente se llamaba solo nuevo coronavirus. Y la enfermedad que causa este virus es COVID-19. Como pueden ver, el virus tiene esta estructura interesante con estas espículas o picos que se ven en su superficie, que son importantes para generación de antígenos y también son muy importantes para el ciclo de vida del virus. Es lo que le da su nombre de coronavirus. Muy importante es entender que nadie que está vivo en este momento ha pasado por algo como esto. Lo que está pasando es insólito. Entonces, tenemos que tomar decisiones reactivas, rápidas, proactivas, eh, y hacerlo de una manera muy efectiva para que no nos veamos en una situación como lo que pasó en 1918, que fue la última vez que tuvimos algo, creo que de esta magnitud, discutiblemente, eh, que fue la pandemia de influenza de 1918, que se llama la influenza española. Aunque no nació en España, simplemente fue que España fue el país que más publicó las noticias sobre la enfermedad, tratando de ser transparentes y les quedó ese nombre. Esa enfermedad mató a casi 50 millones de personas alrededor del mundo y fue algo realmente devastador. ¿Qué tenemos de diferente nosotros con esta pandemia en este momento? Pues bueno, primero que no es virus de influenza, no se pueden comparar porque son completamente distintos. Eh, pero lo más importante es que aquí tenemos, en esta época tenemos tecnología, tenemos comunicación, tenemos globalización. Y eso puede ser algo que, bueno, ha llevado a que se esparza este virus de una manera increíble. Un mundo hiperconectado tiene sus desventajas ante una enfermedad nueva para la cual nadie tiene inmunidad, pero también ha llevado a muchas cosas buenas, como lo es eh, la velocidad con la cual se ha compartido información sobre este virus. Bueno, el virus apareció en más o menos los principios de diciembre. Estos primeros casos se empezaron a dar, lo cual significa que el virus seguramente hizo un salto de un animal a un ser humano alrededor de octubre o noviembre, eh, por el ciclo de vida del virus. Y ya para mediados de enero ya teníamos una secuencia genética del virus y ahora se han secuenciado cientos de genomas y tenemos un muy buen entendimiento de a qué nos estamos enfrentando. Eh, este virus es una enfermedad zoonótica, como muchos de los virus de ARN, si no todos. Significa que esto era un virus que estaba adaptado para vivir en algún otro tipo de animal eh, y que evolucionó para hacer un salto. Y no, aquí tengo una foto de murciélagos, y no es que los murciélagos sean los enemigos, es que ellos conviven con el virus muy bien y nosotros por cambio climático estamos forzándolos a salir de sus hábitats y interactúan más con los seres humanos y eso permite que los virus peguen un salto. No necesariamente vino de murciélagos, también pudo haber venido tal vez en algún momento de un pangolín, que son animalitos que están en peligro de extinción. La estructura del virus es algo típico de coronavirus, tiene una cápside proteica, tiene unas 20 y pico proteínas estructurales y además tiene estas espículas, spike protein,
tiene dos tipos de proteínas en su superficie que son importantes para el ciclo de vida del virus y tiene un genoma de ARN que cuando entra a la célula se divide en muchas fracciones para poder producir todos los componentes del virus. El virus usa esas espículas para adaptarse a receptores llamados ACE2, con los cuales se internaliza en la célula. Hay ciertas células en el cuerpo que tienen mayor expresión de estos receptores, que son las que están en los bronquios, en el sistema digestivo y otras partes del cuerpo. Tal vez la data en la cual me voy a enfocar más tiempo tiene que ver con este paper excelente que salió en New England Journal of Medicine, que ha tenido mucho impacto, donde evaluaron la duración del virus infeccioso sobre diferentes superficies. Evaluaron cuánto puede continuar siendo infeccioso el virus en comparación con SARS-CoV. Y lo que vemos aquí es que esta data demuestra que en algunas superficies, como el plástico, el virus puede prevalecer infeccioso hasta 3 días. En otras superficies es menos, pero le gusta existir en superficies lisas, superficies duras, más que en superficies porosas. Como podemos ver que el plástico y el acero tienen duraciones un poco más largas que tal vez el cartón o el papel puedan tener. Sin embargo, también pueden sobrevivir como fomites, es decir, virus sobre superficies en estas superficies. Una parte interesante de este paper, que nada más voy a mencionar porque ha estado recibiendo mucha atención últimamente, es que aquí demuestran que este virus puede estar infeccioso por 3 horas como un aerosol. Sin embargo, creo que cabe decir que en este documento ellos generaron esos aerosoles usando una máquina en un laboratorio y que ese no es el modo de transmisión general del virus. El virus se esparce por gotículas que son un poco más pesadas que estos aerosoles y que entonces caen con la velocidad de la gravedad al salir de la boca y generalmente viajan 1,5 metros. Por eso se está recomendando una distancia de 1,8 o 2 metros entre personas para no contagiarnos. Pero vean qué importantes que son también las superficies. Si uno se infecta porque le cayó saliva de la boca de alguien, va a tener una enfermedad más severa y mucho más rápida de progresión que si se enferma por tocar un fomite y llevarse eso a la boca. Sin embargo, igual se puede enfermar y esta enfermedad puede ser muy mortal para cualquier persona. Entonces se recomienda lavarse las manos y lavárselas con jabón. Y la razón de esto es que si nos recordamos de la estructura del virus, se me olvidó mencionar que cuando el virus sale de una célula humana, se lleva un pedazo de la capa, de la membrana lipídica de la célula, lo cual le da estabilidad estructural al virus. Entonces, al usar jabón, estamos en realidad desensamblando al virus porque lo robamos de su estabilidad. Por eso es que el jabón es tan efectivo. También alcoholes pueden funcionar, detergentes de diferentes tipos, agua oxigenada. Estamos viendo que la luz ultravioleta puede, si bien aplicada, puede también tener efectos sobre el virus. Entonces hay muchas cosas que basándonos en su estructura pueden ser puntos débiles en su armadura. El virus genera una enfermedad de larga duración, largo proceso, desde el día 0 de infección. Si me infecto en día 0, el 2 o 3% generará síntomas para el día 2. El 50% de las personas generarán síntomas para el día 5 o 6 y el 99% habrán generado síntomas para el día 14. Una vez que se generan síntomas, comienza con fiebre, tos, problemas respiratorios, ¿verdad? Es un virus respiratorio primariamente y esto se extiende por otros, puede ser 7 a 14 hasta 21 días más. Y después de recuperarse, los que se recuperan, que es la mayoría, pero los que se recuperan todavía pueden seguir dejando virus en su materia fecal, lo cual no sabemos si ese virus es infeccioso o si solo son fragmentos del ARN, pero
tenemos que manejarnos como si pudiera haber un foco de contaminación ahí también. ¿Por qué este virus ha sido tan potente, por así ponerlo, tener un impacto tan grande sobre nuestras vidas? Pues este virus tiene lo que se llama un Rho0 o un R0, que es el índice de reproducción del virus y es un cálculo matemático que determina en alguna medida cuál es la habilidad del virus de propagarse. Este virus tiene un Rho0 de entre 2 y 4, aunque he leído por lo menos un paper donde puede llegar hasta 6. Entonces, eso significa que una persona puede, si no se hace nada, puede infectar a 2 o 3 muy fácilmente y esas 2 o 3 pueden infectar a otras y esas 2 o 3 a otras y entonces se hace una cadena exponencial de crecimiento y esparción del virus. Entonces, importantísimo que todos tomemos conciencia de ir quebrando esas cadenas y la única forma de hacer eso es con distanciamiento social en este momento, distanciamiento físico. Tengo una pregunta sobre el caso de órganos como el riñón y posiblemente testículos que tienen receptores para ACE2. Sí, existen receptores de ese tipo en varias partes del cuerpo, en realidad bastantes partes del cuerpo, pero una cosa importante es que este receptor es necesario, pero no es suficiente para que el virus entre en las células. También tiene que tomar acción una proteasa que ayuda a que el virus tenga entrada celular. Y esa proteasa en la combinación con los receptores solo se encuentra en algunos lugares del cuerpo, principalmente en los bronquios y en algunas otras partes. Entonces, esa combinación es lo que hace que sea tan específico como enfermedad respiratoria. La mayor cantidad de las personas, 81%, van a tener una fiebre leve, una enfermedad leve, pero sí hay una gran parte de la población que va a tener efectos severos y va a necesitar hospitalización. El resto de nosotros deberíamos quedarnos en casa para no sobrepasar los problemas la capacidad del servicio de salud. Hay una cierta cantidad de población que va a necesitar atención crítica en unidades de cuidados intensivos y esas son las personas por las que más tenemos que preocuparnos porque solo tenemos cierta capacidad de unidades de cuidados intensivos, cierta cantidad de ventiladores, cierta cantidad de médicos, mascarillas, enfermeras, etc. Esta enfermedad, por alguna razón, afecta mayoritariamente conforme uno va avanzando en edad y va incrementando a tal punto que en adultos mayores esta enfermedad, un profesor mío, Peter Hotez de Baylor, a quien deberían seguir porque da muy buena información, dijo que esta enfermedad en adultos mayores era un ángel de la muerte, porque 1 de cada 5 puede perder la vida al enfermarse con COVID-19. Entonces es importantísimo que no solo los cuidemos a ellos, sino que también entendamos que podemos ser todos vectores de la enfermedad hasta sin síntomas y que además de eso, todos podemos ser víctimas de este virus. El virus tiene una mortalidad de 0.2% en personas jóvenes y esa mortalidad está más bien viéndose que está incrementando, subiendo. Nos hemos dado cuenta, tal vez por razones demográficas u otras condiciones, pero ha estado cambiando. Y bueno, entonces es una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, pero también este virus es 10 veces más mortal que la influenza, además de ser 2 a 3 veces más contagioso. Entonces sí es algo serio para todos, y especialmente los que estamos en riesgos adicionales por tener otras condiciones preexistentes como cáncer, presión alta y otras cosas. Entonces, siempre tener eso en mente. Tenemos un número, bueno, aquí tenemos una curva que seguramente ya hemos visto y el mensaje ha sido siempre aplanar la curva. ¿Y qué significa esto de aplanar la curva? Significa que no podemos enfermarnos todos al mismo tiempo
o en gran masa, porque entonces rebasaremos esa capacidad del sistema sanitario de responder. Entonces necesitamos tomar medidas para que esta curva, a pesar de que los casos van a seguir subiendo, eventualmente lleguemos a un punto donde tengamos medidas suficientemente estrictas y las acatemos todos para que esa curva empiece a bajar de nuevo. No sabemos exactamente cuánto va a durar esta curva ni cuál va a ser el pico. Podemos hacer aproximaciones, pero todo depende de qué tanto nos cuidemos y de qué tanto sigamos las normas. Eventualmente, cuando empiecen a bajar los casos, vamos a empezar a relajar normas y vamos a empezar a salir y a interactuar más, y entonces el pico va a volver a subir y vamos a tener que empezar a cerrar cosas de nuevo. Y esto puede ser algo cíclico que continúe por varios meses hasta que en realidad encontremos alguna opción de tratamiento o vacuna. Una pregunta es si nos vamos a enfermar casi todos o no. Y sí, es cierto. Si cada vez que volvamos a relajar medidas y salgamos, se va a empezar a enfermar gente de nuevo. Algunos de nosotros vamos a ir generando inmunidad, pero no sabemos qué tan potente o duradera es esa inmunidad todavía. Entonces va a ser una adaptación que tenemos que hacer porque ya es nuestra realidad. Vamos a tener que cambiar las formas de interactuar el uno con el otro, posiblemente por muchísimo tiempo o posiblemente algunas cosas para siempre. Entonces hay que entender que hay un antes y un después de este virus y las cosas van a ser diferentes. La inmunidad, la inmunidad por rebaño, creo que es muy fácil de explicarlo pensando en que para obtener inmunidad de rebaño tenemos que tener un porcentaje alto de la población infectado, más o menos 50% mínimo o más. Y ya vemos lo que está pasando con solo 500,000 enfermos, o bueno, creo que ahora son 800,000 o tal vez más alrededor del mundo. Y ya no podemos sostener esa capacidad ni siquiera con esa cantidad. Ahora imagínense, para que se pueda infectar 60% de la población del mundo para que podamos tener inmunidad de rebaño. Sería algo devastador para la economía y para las vidas. Entonces esa idea no sirve. Eh, Inglaterra pensó en algún momento en, en hacer esto, en unidad de rebaño, y muy rápidamente se retiraron de eso porque se dieron cuenta que ningún país del mundo tiene la capacidad para soportar la cantidad de gente que se va a enfermar con esto. Un segundito nada más. Ok, perdón. Ok, entonces, hasta que no exista tratamiento o vacuna, ¿qué va a pasar? Pues creo que no sabemos exactamente qué va a pasar. Tenemos una idea porque podemos ver qué están haciendo en China y qué, ¿verdad? Y qué podemos esperar. Ya en China están empezando a relajar medidas, así que vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar. Ahora hablo un poquito más de las vacunas, pero creo que el punto de las vacunas es que una vacuna va a durar por lo menos un año en desarrollo, en pruebas, porque tenemos que probar esa inmunidad después de un año. Y entonces van a tener un año de desarrollo, después tiempo de manufactura, distribución y aplicación a una gran cantidad de los seres humanos. Entonces, esto va a ser algo de verdad que va a demorar. Sin embargo, ahora hablo un poquito más de qué otras opciones tenemos para salir de esto. Vamos a seguir aquí. Ok, aquí entonces, bueno, en realidad hay tres cosas que pueden llegar a ocurrir acá. La primera es inmunidad, como decíamos, que se infecte una gran cantidad de la población. Ya vimos por qué eso no tiene mucho sentido. Otra es, sin embargo, vamos a llegar a ese punto en algún momento. Eh, para vacunaciones, ya vimos que eso también va a durar, pero puede ser que tengamos mejores noticias más rápido. La parte que yo veo tal vez más aplicada son terapias que pueden salir porque estamos haciendo pruebas con diferentes tipos de drogas, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que ahorita hablo un poquito de eso rapidito.
pero lo más importante que tenemos es distanciamiento físico. Eso es lo que nos va a permitir recuperar nuestra economía, nuestra vida un poco más normal, aunque ya va a ser definitivamente un nuevo normal completamente. Eh, pero con distanciamiento físico nos va a comprar tiempo para que lleguemos a cumplir una de estas otras tres opciones y podamos combatir el virus. Entonces esto va a requerir muchos esfuerzos, mucha colaboración, que tengamos ideas realmente innovadoras, realmente distintas y que tratemos de atacar a esta enfermedad todos en conjunto. Entonces, bueno, las vacunas ya dije que vamos a irlas desarrollando poco a poco. Tenemos terapias ahora que se están aplicando como esta, la hidroxicloroquina, con antibióticos. Y bueno, ese es un paper que salió, todo lo que está saliendo en este momento del coronavirus es muy rápido, está cambiando muy rápido, está avanzando con mucha velocidad y entonces no se están haciendo necesariamente todos los controles que normalmente se harían en los estudios, no tenemos el tiempo de desarrollo que tanto se haría, entonces eso genera algunas dudas sobre efectividades, pero una cosa que sí es importante es que nos estamos moviendo lo más rápidamente posible. Entonces, en el caso, una pregunta más, en el caso de tratamientos químicos y medicamentos con drogas que tienen muchos efectos secundarios, sería valioso un vehículo que pase el hígado y llegue al pulmón. Pues sí, creo que podría ser algo valioso, definitivamente, aunque también eso va a tener todas sus complejidades y no necesariamente solo en el hígado, solo en el pulmón tenemos infección de virus. Han habido muchas empresas que han tratado de innovar con inhaladores, diversos tipos de inhaladores, para insulina y ese tipo de cosas y se han encontrado con muchos problemas a la hora de hacer algo inhalable. Eh, la hidroxicloroquina sí afecta muchas cosas, tiene efectos secundarios que pueden ser muy fuertes, entonces por eso es que aunque algunos estudios pueden decir que lo prometen, yo creo que todavía falta mucho para poder determinar si de veras eh, es realmente segura o no. Perdón, no sé por qué se me pega aquí. Aquí está una lista de todas las diferentes terapias que se están haciendo ahorita en diferentes etapas de ensayos o clínicos o preclínicos. Muchas de estas cosas se han ido avanzando a una velocidad increíble, a tal punto que en muchos casos se brincaron los estudios en animales para entrar directamente a seres humanos. Lo malo de eso es que ahora se están dando cuenta que tienen que volver a los estudios en animales porque están dándose cuenta que pueden haber efectos realmente inesperados. Entonces, bueno, eso es algo importante, que tal vez se pueden acortar algunas cosas, se puede tratar de modificar o acelerar, pero hay ciertas realidades que tenemos que afrontar que son importantes, porque no podemos inyectarle a una gran cantidad de la humanidad un medicamento que no sepamos con certeza que no nos vaya a matar a todos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ser más creativos en un momento como este? Ya vimos algunos puntos que a mí me parecen puntos prácticos para empezar a pensar en innovar contra este virus, pero hay muchas otras formas de ser creativos, hay muchas otras formas de aplicarnos y creo que lo más importante que nos ha demostrado esta pandemia es que tenemos que adaptarnos, tenemos que ser fluidos, tenemos que ser creativos y evolucionar. Em, hemos logrado evolucionar contra otros tipos de virus, hemos logrado adaptarnos a otros tipos de virus. En los 80 salió el VIH y fue una sentencia de muerte y hoy en día tenemos adaptaciones, tenemos condones, tenemos drogas, tenemos formas de manejar esta enfermedad y muchos otros virus. Entonces, como seres humanos somos muy adaptables, pero necesitamos entender bien las reglas del juego para después poder resolver los problemas. Eh, a ver, el screening paralelo me están preguntando acá cómo funciona, de pruebas toxicológicas y clínicas, pues eso es lo que están haciendo en este momento con algunas de las drogas porque tuvieron que, se brincaron a seres humanos y tuvieron que regresar a hacer ciertos ensayos en animales, pero en realidad
Eso es algo que ocurre muy a menudo con los medicamentos. Generalmente se pasan por etapas preclínicas de desarrollo, se hacen estudios bajo buenas prácticas de laboratorio que son hechos por laboratorios certificados y luego se entra en las diferentes etapas en seres humanos. Pero a lo largo del proceso de seres humanos siempre seguimos haciendo ensayos que ya se llaman ensayos no clínicos. Ya no son preclínicos, pero son no clínicos. Igual se siguen haciendo estudios en animales. Entonces, esto es tal vez una versión un poco más extrema de esto, entendiendo que estamos en una situación más extrema. La Organización Mundial de la Salud nos ha dado algunos lineamientos para considerar en lo que tiene que ver con la innovación sobre este virus. Se reunieron, creo que 320 expertos a nivel mundial para discutir a dónde deberíamos estar enfocando nuestros recursos científicos y nuestras ideas científicas. Entonces, entre ellos está entender la historia natural del virus, cómo se transmite, diferentes tipos de diagnósticos, manejo de la enfermedad, manejo de la clínica, cómo prevenirlo y cómo prevenir otros tratamientos con vacunas, virus con vacunas, otros tratamientos, y por supuesto el área ética, que es súper importante en estos momentos. Vamos a ver. De testosterona, en realidad no he leído nada sobre tratamientos de testosterona todavía, lo voy a buscar. Vamos a ver. Bueno, podemos ser innovadores no solo en estas áreas que menciona la Organización Mundial de la Salud, sino podemos ser innovadores en todo, desde los nuevos saludos que tenemos, que se han ido aplicando, hasta ya pensar en nuevas formas de luchar contra los virus, contra los gérmenes, que creo que va a ser un tema que va a seguir siendo importante conforme sigamos entrando en zonas habitadas por diferentes tipos de animales. Vamos a ir encontrándonos con patógenos que antes no habíamos visto ni previsto. Entonces va a ser aún más importante que veamos cómo podemos luchar, cómo podemos atacar y cuáles son los métodos más eficientes para lograr de verdad una respuesta contra estas enfermedades. Hay que pensar también creativamente a la hora de hacer la ciencia. Este estudio me pareció muy interesante. Es un estudio donde demostraron que pacientes con diferentes tipos de tipos sanguíneos se infectan y se enferman con diferentes intensidades, severidades y facilidad. Entonces, los pacientes las personas tipo A, de sangre tipo A, son más susceptibles a la enfermedad que las personas de tipo O. Algo muy interesante que no significa que las de tipo O sean resistentes al virus, pero sí significa que las personas tipo A deberían tal vez tomar cuidados aún más extremos, aunque en realidad, como dije antes, esto es un virus de todos. Todos debemos tomar el mismo nivel de extremidad en la enfermedad. Todos esos estudios son de nuevo preliminares, pero creo que pensando en formas distintas de cómo atacar la situación, podemos generar nuevas oportunidades. Sangre tipo B creo que no había, o sea, estaba en el medio, no había una diferenciación de si era peor o mejor. Este puede ser un paper muy interesante de leerse. A mí me gustó bastante. La bioinformática se va a volver increíblemente más importante de lo que ya es durante esta época, más que nada porque muchos de nosotros no vamos a poder estar en laboratorios trabajando por algún tiempo, pero también porque toda la información que obtenemos y que sabemos de este virus nos puede ayudar a pensar en diferentes posibilidades, ¿verdad? Hay diferentes plataformas alrededor del mundo que están compartiendo información como Xcalate, COF. Hay empresas que están haciendo predicciones sobre medicamentos o sobre susceptibilidades basados en información genética, mutaciones que puedan tener las personas y estudiando puntos débiles del virus en su genoma. Entonces creo que esa área puede ser un área muy fértil para buscar posibilidades. Modelaciones in silico van a convertirse en algo más prevalente todavía. Pero no solo podemos innovar en el área de biotecnología, también podemos pensar en muchas otras ideas
que pueden ser complementarias o que no son necesariamente biotecnología como lo pensamos, haciendo experimentos en el laboratorio, cultivos o etcétera. Pueden ser aplicaciones muy interesantes. Aquí tenemos un ventilador que diferentes personas ahora están diseñando tipos de ventiladores que pueden ser hechos en casa, que pueden ser hechos en situaciones de emergencia y que todos tienen diferentes modelos y esto puede ayudar a salvar vidas porque cuando los pacientes se enferman severamente y no pueden respirar y tengamos limitaciones con la cantidad de aparatos, esto puede ser una buena solución. Aquí tenemos un tipo de máscara que se llama un snood que alguien creó en Estados Unidos y que no me acuerdo el nombre del laboratorio, pero es una tela con una capa antiviral. Entonces la idea es que usando estas nanotecnologías que recubren se pueda bloquear el virus de alguna forma. Y bueno, aquí tengo una pregunta sobre nanotecnología exactamente y creo que sí, esto va a ser un área súper importante en diferentes aplicaciones, aplicaciones de materiales, aplicaciones de diferentes tipos de químicos, etcétera. Entonces, ahí vemos una propuesta de otro paper interesante que también es parece bastante interesante. Aquí tenemos algo más simple que son manillas de puertas que se pueden pegar a cualquier puerta y permiten que uno abra la puerta con el brazo para no tener que tocar con la mano. Realmente algo también interesante, o cosas ya más complejas como una inteligencia artificial desarrollada por Alibaba que puede determinar con 96% de certeza una diferencia entre una neumonía y una infección de coronavirus. Pero no son solo las empresas grandes que pueden hacer eso, hay diferentes grupos que están haciendo softwares educativos, softwares de comunicación, etcétera, apps que pueden ser aplicados. Y aquí en Costa Rica y en otras partes del mundo estamos haciendo cosas bien, bien chivas. Por ejemplo, hay una noticia que salió, no sé si ayer o antier, de que en el clodomiro picado están trabajando en conjunto con la Caja y con Inciensa para desarrollar una terapia de anticuerpos basados en la plasma de las personas, donde una persona convalescente que ya se ha mejorado, se le hace una prueba de sangre para demostrar que no tiene el virus en Inciensa y después se extrae la plasma y eso se puede transferir al clodomiro picado para que ellos hagan diferentes pruebas y luego se puede hacer una transfusión de anticuerpos a la persona. Y eso ha funcionado en algunos casos. Los estudios de nuevo son pequeños. Hubo un estudio de 5 pacientes hace poco, pero de ahí surge la idea de que esto puede ser muy interesante y lo estamos haciendo o lo vamos a hacer en Costa Rica. Creo que aquí está el artículo que salió en La República donde hablaban de esto. Pueden buscarlo en otros lados. Y es una colaboración entre muchos actores. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos ha venido a dejar este virus. Aquí tenemos un grupo de personas, están todas reunidas. ¿Y qué creen que ustedes que pasaría si nosotros aquí en medio de este grupo de gente tiramos un oso? Pues la gente seguramente saldría todos corriendo en pánico, ¿verdad? Escapándose. Y eso es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Tenemos aquí cebras, que son animales muy poderosos, con piernas muy fuertes, que si quisieran todas atacar al mismo tiempo y defenderse de una leona, quizás podrían hacer que la leona no se coma a nadie. Pero en cambio hacen una estampida, salen corriendo y la leona va a agarrar a los más débiles y los más vulnerables. Hay otra especie que son las hormigas, que más bien tienen un mundo muy colaborativo. Si una hormiga se cae en agua, se puede ahogar, pero si caen muchas, no se ahogan porque se agarran de las mandíbulas y rotan para que ninguna esté demasiado tiempo debajo del agua. Y creo que debemos ser más como las hormigas y menos como las cebras en este aspecto. Y bueno, ¿qué pasa si tuviéramos, digamos, en vez de tener gente que no se conoce y no
no tienen nada que perder, tenemos esta situación y aquí tiramos el oso. Pues la respuesta va a ser totalmente distinta, ¿verdad? Seguramente se van a separar los niños y los más fuertes van a ir a defender, a quitar el oso para que nadie salga herido. Va a haber una respuesta comunitaria en conjunto. ¿Y qué es la diferencia entre este grupo y este grupo? Simplemente que tenemos una visión colaborativa entre las personas de este grupo. Tenemos un entendimiento general de qué es importante, de cuáles son nuestros valores y de cómo actuar y ser reactivos en alguna situación en conjunto, en grupo. Entonces, una cosa muy buena que nos ha dado este virus es la habilidad de estar, bueno, nos ha hecho enfocarnos en la habilidad de estar más conectados. Ya la proximidad física no es tan importante para poder tener diferentes tipos de colaboraciones y podemos colaborar a través de continentes y para todos es la misma experiencia. Entonces creo que tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar que podemos compartir ideas por todo el mundo y que podemos colaborar de una manera muy fuerte para generar nuevas ideas. Una pregunta que estoy viendo acá es, la mayor parte de las vacunas usan spike protein como antígeno, pero pocos el dímero de hemaglutinina. ¿Alguna razón específica? Creo que todo depende de qué tan fuerte sea la reacción inmune que genere la estructura, ¿verdad? Y generalmente estos spike proteins han sido los que parece que generan la mayor reacción. También porque creo que pueden existir diferentes tipos de hemaglutinina y entonces es una cosa más flexible. Por lo menos sé que en influenza, ¿verdad? Está la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son las dos proteínas de la superficie que salen de la superficie de la influenza. Y en ese caso creo que son 11 diferentes tipos de neuraminidasa y 18 tipos de hemaglutinina que pueden ser combinados, ¿verdad? Para dar el H1N1, H2N3, así. Entonces, me imagino que esa es la razón, pero no sé exactamente por qué con el coronavirus específicamente. Bueno, una de estas oportunidades que estoy viendo muy interesantes acá para que todos podamos participar es el hackathon Hack COVID-19, que es una colaboración entre, bueno, Augius y R y varios países, Argentina, Uruguay, donde tienen un premio de $10,000, creo, si no me equivoco, no reembolsables para un proyecto que tenga potencial contra el coronavirus. Entonces creo que tenemos que buscar estas oportunidades, aprovechar estas oportunidades. Y una cosa que creo que es muy importante es que todos nosotros hemos desarrollado habilidades esperando aplicarlas en una manera específica en nuestras carreras. Pero yo puedo ser testigo de que uno a veces encuentra otros caminos o descubre otras habilidades que tiene a lo largo del proceso. Y es más que identificarse como esto es lo que yo sé hacer, es más pensar en cuál es mi propuesta de valor, a dónde puedo yo agregar y generar valor en esta nueva cadena de ideas y de oportunidades que se está presentando. ¿Cómo puedo colaborar y ser solidario con la humanidad para que nos movamos hacia adelante? Eh, una pregunta es, ¿qué opina de la divulgación científica en estos momentos? Si se debe promover más. Y bueno, yo creo que tal vez, no sé si han visto, he tratado de estar apareciendo al máximo en todos los programas televisivos que me permitan hacerlo y en todas las conferencias que me permitan hacerlo, porque creo que en este momento el arma más poderosa que tenemos contra este virus es la divulgación de información verídica y fidedigna. Y que creo que mucha gente no está entendiendo lo que está pasando o todos tenemos temor por ignorancias y la ignorancia se combate con el conocimiento. Entonces creo que es nuestro deber como científicos darle toda la información que podamos a todas las personas que podamos en este momento para que podamos cortar estas cadenas de este virus y reducir
el impacto que este virus va a tener sobre nuestras vidas. Entonces, es muy importante y creo que en esta área de comunicación es aún más importante que le demos a la gente la información objetiva. No creo que debemos tratar en un momento donde todos estamos emocionales y estamos todos emocionales porque nunca nadie ha vivido esto, de tratar de razonar tan emocionalmente, sino más bien dar la data objetiva y dejar que la gente entienda y llegue a sus propias conclusiones. Y creo que la gente aprecia eso a pesar, ¿verdad? En vez de que les digan qué hacer. El ejemplo de lavarse las manos es un ejemplo muy importante. En vez de nada más decir lávense las manos porque les decimos que lo hagan, les decimos el virus se desensambla con el jabón porque tiene una capa lipídica. Y entonces la gente entiende, capta y toma mejores decisiones. Eh, Hay varios métodos que podemos usar para tratar de ser más innovadores. Algunos son las formas de pensar de design thinking, que el mensaje más importante de design thinking es tener empatía con el problema, con las personas, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor que tenemos que estar pensando? Y después replicar, replicar, probar, probar, fallar, hasta que lleguemos a tener una nueva innovación, por valga la redundancia. Eh, También tenemos el método científico que podemos aplicar y combinar con la empatía para tener una idea de dónde empezar a hacer las preguntas importantes, ver cuáles son los agujeros que faltan en ese conocimiento y pensar dónde es que podemos contribuir más. Podemos contribuir de muchísimas formas, como ya vimos, con todas las ideas que tengamos en este momento. Y creo que una de las mayores formas es contribuyendo con repartir y compartir la información. ¿Verdad? El método científico ya todos deberíamos conocerlo, pero nos permite formar una hipótesis, analizarla, interpretar, hacer el experimento, analizar la data, interpretarla y luego compartir ese conocimiento para que podamos seguir haciendo desarrollos. Esta gráfica me gusta porque me hace pensar que uno ahorita está o hemos estado empezando con el status quo, que es que todos empezamos de puntos diferentes, con ideas diferentes y hacemos cosas eh, por el ego y por avanzarnos tal vez profesionalmente. Y creo que en este momento estamos en un punto donde más bien vamos a empezar a idear cosas nuevas por el bien de todos y no tanto por el bien de unos. Y espero que eso sea un mensaje que de veras se mantenga y que también entendamos que, como dice este mensaje aquí arriba de Sir Francis Bacon, que las cosas espontáneamente van a seguir empeorando a menos de que nosotros les metamos mano y hagamos cambios positivos. Entonces, creo que ese es el mayor mensaje. Tenemos que tener de ahora en adelante y por siempre una visión más colaborativa, más solidaria, más de querer apoyar y ayudar el uno al otro para que salgan cosas más creativas y podamos adaptarnos como especie a cualquier cosa que venga de aquí a un futuro y que usemos la ciencia eh, para el bien y apoyemos a que podamos salvar vidas y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias. Tomo preguntas. Muchas gracias, Cristian. Tenemos algunas acá preguntas dirigidas inicialmente. Vos ya tocaste un montón de los temas que teníamos, entonces está excelente la conversación. Primero, con lo que mencionabas efectivamente de que la cooperación científica ha estado manejándose de maneras increíbles, ha estado avanzando súper rápido con la parte desde la secuenciación, las proyecciones con datos que hacen diferentes universidades y todo esto, inteligencia artificial. ¿Cómo es vos o cuál es tu perspectiva a futuro de estas colaboraciones? Que es algo que puede seguir, que podamos empezar a promover aún más viendo las posibilidades y cómo se ha desarrollado en tiempo de crisis. Sí, tiene que seguir, o sea, tiene que seguir y tiene que ser más. Tenemos que empezar a colaborar, aprovecharnos de que la distancia física ya no es la misma limitación que fue antes y más bien ir conectándonos con científicos de todo el mundo, compartiendo lo que podamos. Va a haber momentos en que en ciertas partes del mundo no se pueda trabajar, entonces sería ideal tener colaboraciones para que podamos mandar ideas a donde está funcionando y que alguien allá haga los experimentos y viceversa.
¿verdad? Ese tipo de colaboraciones tienen que ocurrir y tienen que ocurrir desde nuestro país. Y como creo que como referentes en innovación en nuestra región, tenemos que tomar esa batuta y ayudar a que también otros países donde tal vez no se está haciendo la misma respuesta, podamos fomentar colaboración, fomentar apoyo y fomentar solidaridad entre todos. Claro. También otra va en la línea de todas las iniciativas de hazlo tú mismo, do it yourself, que viene para crear equipos, crear nuevos prototipos y cuestiones como que se puedan producir masivamente y ayudar en estos procesos. Pero tal vez quisiera como tocar un tema que vos dijiste antes sobre lo que son buenas prácticas, que muchas de las ideas que se tienen en do it yourself no siempre tienen en consideración que muchos de estos son dispositivos médicos. Entonces, ¿cuál es como esa línea en la que podamos trabajar de promover que la gente desarrolle estas ideas y estos prototipos y todo esto, pero la línea delgada entre qué es algo que va a estar usado en un paciente y también tiene que tener ciertas características? Claro, hay que tomar eso muy en serio, hay que entender que en efecto pueden ser dispositivos médicos, y tenemos que basarnos siempre en data y en protección de los pacientes primero, ¿verdad? Entonces, si tienen una idea fantástica que creen que tiene mucho sentido, primero podemos empezar a averiguar preguntando en el ministerio, preguntando a expertos en quienes podamos confiar que nos digan sí o no, esto va a tener un proceso más complejo de desarrollo, ¿verdad? Cualquier medicamento tiene que pasar por todas las etapas de desarrollo igual en este momento. Y si resulta ser una idea fantástica, tal vez uno pueda a través de conexiones entrar en una fila más rápida, pero creo que tenemos que en este momento tirar todas las ideas y después poder definir cuáles son las más factibles y cuáles son las más rápidas para llegar de aquí a allá en el tiempo más corto, donde podamos generar el máximo beneficio. Le voy a dar la palabra en este momento a Nasa López, Nazaret López. Ella es la directora de Pint of Science Costa Rica y tiene un par de preguntas. Gracias primero, Cristian, por estar acá. Para los que no nos conocen, Python Science como organización lo que hace es fomentar la difusión científica acá en el país y también internacionalmente. Entonces, mis preguntas también van por ese lado. Ya algunas no son exactamente las mismas preguntas ni los mismos enfoques, pero ya has hablado bastante sobre esto, pero igual me parece importante recalcarlo de nuevo. Me parece súper fundamental porque a veces como científicos o técnicos en un tema no sabemos cómo traspasar esa barrera técnica y cómo comunicar los datos y las medidas que debemos tomar en una tragedia o en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, me parece súper acertado preguntártelo a vos porque tenés muchísima experiencia en medios comunicando temas científicos. Sin embargo, hay muchísimo personal médico, microbiólogos, biotecnólogos, que saben un montón sobre el tema, pero todavía no saben cómo hacerlo llegar a la comunidad y esa era la primera pregunta. La mejor idea que no se comparta bien deja de ser la mejor idea. Entonces, la comunicación y aprender a hablar en público es una de las cosas más importantes que puede hacer un científico. Yo creo que tal vez muchos de nosotros cuando éramos chiquititos y pensábamos en un científico, pensábamos en alguien que tal vez estaba ahí en el laboratorio solito haciendo cosas y en realidad resulta que es una de las profesiones más sociales en las que uno se puede meter, porque tiene que ser colaborativo, tiene que poder llevar una idea que puede ser brillante, que está aquí, y hacer que esa idea se vuelva una innovación, una realidad, y para eso hay que poder comunicarlo. Entonces, creo que es importantísimo que todos practiquemos eso y más ahora que vamos a estar en este tipo de interacciones, donde si estamos 100 personas en una cámara y uno no interactúa, se va a perder entre esa gente. Ya no es igual que estar en el cuarto sentados con alguien. Hay que poder quitarnos ese miedo, pensar que lo que vamos a decir tiene valor, que lo que vamos a decir está bien fundamentado y entonces no tenemos que preocuparnos de cometer errores. Y además de eso, si decimos algo que después es un error, podemos simplemente cambiar nuestra mente, ¿verdad? Cambiar cómo lo pensamos, corregir el error
admitirlo y corregirlo. Entonces, aprendamos a comunicar nuestras ideas y aprendamos a colaborar con la gente. Perfecto. Luego, bueno, todos y todas hemos visto cómo nos hemos movido para encontrar respuestas respecto al coronavirus. Podríamos aplicar todos estos esfuerzos y estas colaboraciones que han surgido para combatir otras enfermedades que todavía nos afectan globalmente. Claro, tenemos que acordarnos que el resto de las enfermedades no se han ido, ¿verdad? O sea, el coronavirus está acaparando como el 90% de las menciones en televisión y debidamente porque es una crisis realmente global. Sin embargo, el cáncer todavía está ahí, la hipertensión todavía está ahí, todas las otras enfermedades que nos afectan no se han ido. Entonces es igual de importante que nos enfoquemos en diferentes áreas, que no perdamos de vista que todo sea para el coronavirus. Pensemos más bien en usar este tiempo y esos espacios para colaborar en otras cosas, porque todavía tenemos que seguir en las luchas en las que siempre hemos estado. Y van a seguir surgiendo más enfermedades, más pandemias, más virus, y tenemos que tomar estas lecciones que hemos aprendido ahora y aplicarlas hacia el futuro. Ok, muchas gracias. Ahora sí les doy la palabra a Marcelo nuevamente. Súper. Leyendo algunas preguntas del chat, tengo, bueno, una de Daniel Watson que nos dice, dentro de su experiencia, ¿qué tan complicado es ahora la importación de ARN sintético? Pues no he tratado de importar nada desde que empezó esta crisis, entonces no sabría decir. Me imagino que más que la importación, el problema va a ser la manufactura y verdad, que esas cosas se encuentren en el mundo, porque muchos de los lugares cerraron o de repente todo el mundo quiere reactivos de PCR y entonces ya no hay. Entonces ya hay que tomar eso en cuenta a la hora de planear cualquier cosa y aquí es donde las colaboraciones se vuelven aún más importantes, ¿verdad? Los que tengan acceso a los productos son los que van a poder ejecutar y los otros tenemos que pensar y liderar y ayudar. Luego, Kevin Cedeño nos pregunta que qué opinas vos acerca de los medicamentos inmunomodulares. Pues estos medicamentos, me imagino que se refieren a algunos que hay en el mercado donde supuestamente activan más el sistema inmune. Yo creo que la data en ese punto, la data in vitro, parece bastante fuerte, pero la data in vivo o en personas a mí no me ha convencido tanto. Y creo que muchas de las publicaciones tratan de como de guiarlo a uno hacia que hay una tendencia X, pero la tendencia no es estadísticamente significativa. Entonces creo que todavía estoy un poco indeciso, pero no puedo decir nada en realidad porque todavía no sabemos. Entonces, por ahora, lo único que puedo decir es que lo único que puede sacar el virus del cuerpo es el sistema inmune natural de uno. Luego tenemos, gracias por la presentación, ¿qué piensa acerca de que Costa Rica superó los porcentajes de infección en densidad por población que China? ¿Y qué medidas cree usted que ha implementado países del Oriente como China y Corea del Sur para detener o apaciguar esa crisis que deberían imitarse en Costa Rica? Creo que esa es una noticia inflamatoria. Yo también vi ese artículo en el periódico y no estoy de acuerdo con cómo se está representando. Tenemos que dejar de compararnos eh, con otros lados y pensar que aquí, creo, en mi opinión, el Ministerio de Salud y la CABE están haciendo una labor increíble. Todavía tenemos el tracing de los contactos, podemos darle seguimiento, ver de dónde vienen, quién es responsable de qué infección y dónde están todos los clústeres. Y eso es algo que muchos países perdieron muy rápidamente y entraron en transmisión comunitaria, que es mucho más difícil de controlar. Entonces, eh, creo que se está haciendo bien. Unas cosas que implementaron en esos otros países, bueno, China implementó medidas draconianas de inmovilidad de gente, ¿verdad? 700 millones de personas sin poder movilizarse y 40 millones de personas totalmente aisladas en cuarentena. La ciudad entera de Wuhan, de 11 millones de personas cerrada.
Entonces, bueno, eso es una medida que se tomó allá, que lo que nos enseña es que cuarentenas y distanciamiento social sí pueden detener esta pandemia. En Corea del Sur ellos han tomado medidas como en Singapur de testeo masivo, pero el testeo masivo no es todo, tienen también tecnologías, apps que conectan y entonces en el momento en que alguien se hace un test, se conectan con el teléfono y la policía puede dar seguimiento a dónde han estado en los últimos días y en las últimas horas y avisan a toda esa gente que estuvo en esa geolocalización que han estado posiblemente expuestos. Entonces, es una combinación de muchas cosas, tecnologías nuevas, ideas nuevas que están incorporando además del testeo masivo. En Corea del Sur han testeado a 0.7% de su población y en Singapur a 0.6%. Entonces, creo que es una estrategia muy válida y creo que aquí en Costa Rica se está manejando muy bien el tema de las pruebas. Excelente, tenemos unos minutos más para otras preguntas. Entonces, voy leyendo acá otras. Justamente Gonzalo Guerrera nos preguntaba sobre la utilización de inteligencia artificial y tecnologías como Google Maps para traquear pacientes. Luego tenemos eficacia y eficiencia del Estado y la sociedad. Diseñar un sistema capaz de retos de escala como catástrofes climáticas y pandemias es inviable. La capacidad de garantizar recursos financieros y no financieros y la adaptabilidad de la sociedad debe evaluarse desde ya. Comentario. Am, llegará un momento, llegará un momento en que sin vacuna no podamos viajar. ¿Será un motivo de discriminación? Nos pregunta Pues Mora. no creo que sea un motivo de discriminación, sino más bien por nuestra seguridad, ¿verdad? Cuando empecemos a enfermarnos y cuando algunos empecemos a vacunarnos, me imagino que recibiremos algún tipo de, no sé, brazalete o tarjeta o algo que nos diga ya están, ustedes tienen anticuerpos y están protegidos y que entonces esa gente pueda empezar a incorporarse de nuevo en la economía y a trabajar y a sacar adelante a todos los demás que siguen todavía vulnerables. Que me parece una forma lógica de lograr que reabramos mucho más antes de lo que podríamos si no tomamos esas medidas. Entonces, más que discriminación, ahorita no pensemos en que decirnos quédense en casa o aíslense o sepárense es una discriminación. Cualquiera se puede enfermar con esto, nadie tiene inmunidad en este momento y cualquiera se puede complicar y hasta morirse. Entonces, más bien el distanciamiento físico, quedarnos en la casa y no salir si es posible, es para nuestra protección, no como una discriminación o una regañada. Pregunta Randall Brenes. Si Cristian Marín fuera ministro de Salud, ¿paralizaría el país desde qué momento o cuándo lo consideraría necesario? Pues bueno, no soy el ministro de Salud y lo mejor es apegarse a los lineamientos del ministerio. Entonces, ya, yo creo que hay muchos factores que tomar en cuenta que no son tan fáciles de entender si uno no tiene la visualización de toda la data. Entonces, por dicha, tenemos un ministro de Salud que tiene experiencia como epidemiólogo, que está muy bien entrenado. Tenemos un científico liderando la caja. Entonces, la verdad, creo que estamos muy bien posicionados para hacer caso a lo que ellos están diciendo, en vez de cuestionar y tratar de llegar a nuestras propias conclusiones. Podemos confiar en lo que están haciendo porque lo están haciendo bien. Super. Alejandro Torres dice, ¿considera que una segunda oleada de casos, luego de levantar todos los controles en el país, puede ser aún peor que la situación actual, principalmente por la dependencia del país por el turismo y el posible incremento de casos importados? Ya, la verdad es que no sabemos. Esperamos que no sea un pico tan alto, que no sea tan fuerte, pero creo que tenemos que aceptar que no vamos a poder salir, ¿verdad? Todos en 15 días a volver a la normalidad. Esto va a ser un ciclo, va a ser difícil y la industria, algunas industrias, especialmente la del turismo, se van a ver afectadas. Una vez que ya lleguemos a retener el control sobre este virus de nuevo, espero que todos vayamos a pasear a las playas de Costa Rica y
ni a ningún otro lado para apoyar nuestro país y la industria de nosotros, pero de momento creo que no podemos decir cuándo va a pasar ni qué va a pasar. Podemos nada más tomar inferencias. Dice por acá, para los que preguntan sobre el video, ahí puse también la información de contactos de info@augeucr.com para algunas otras dudas o seguimiento que quieran dar. Y también en las redes sociales de Auge se estará indicando dónde se va a subir esta grabación y, y dónde estará disponible después de que finalicemos por hoy. Y dice, ¿cuál es el punto? Esta sería la última pregunta ya para ir cerrando. ¿Cuál consideras el mayor punto a repetir en un futuro, según lo que está haciendo el país hoy? El mayor punto a repetir, no estoy seguro qué significa eso. Medidas, me imagino, de que se han tomado. Ya, y creo que lo más importante es la respuesta rápida, ¿verdad? Tomar decisiones basadas en ciencia, hacerlas rápidas, pero con confianza, con data de respaldo. Y bueno, creo que lo que más nos ha enseñado este virus es que tenemos que ser solidarios, tenemos que colaborar, tenemos que apoyar a quienes están en el liderazgo para que puedan liderar. Porque en estos momentos, si todos tenemos ideas diferentes y nos vamos en direcciones diferentes, va a ser imposible llegar a un consenso que nos permita tomar las mejores decisiones. Entonces, si tienen alguna sugerencia para alguien, se la pueden hacer basada en ciencia, basada en data, y si no, entonces dejemos que lideremos quienes pueden y todos podemos ser líderes en esta situación. Es otra cosa importante. Aquí todos podemos ser verdaderos líderes, tomar acción en nuestros propios grupos, en nuestras propias redes sociales, en nuestras propias vidas y tomar las decisiones de mayor impacto, porque todas las decisiones y todo lo que se determine hacer en esta época va a seguir reluciendo por el resto de la historia. Y los que tomemos las decisiones de apoyo a nuestro país y a nuestra gente, y a la gente de todo el mundo, porque no es solo los ticos, somos todos una sola cosa contra este virus. Esa es la gente que al final de todo esto va a poder sentarse y decir, bueno, actué bien. Todo es importantísimo. Ya más bien, muchísimas gracias, Cristian, por el tiempo. Estuvo súper buena la conversación, conocer un poco más, ver estas perspectivas. Recordarles a los participantes que en el chat hay un link de un formulario para que puedan también registrarse o incluir algún otro comentario que quieran dejarnos. Y le paso la palabra nada más para finalizar a Sofía Miranda, gestora de innovación de Auge UCR, para que entonces nos ayude con su último mensaje. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Buenas noches a todos. Primero, muchísimas gracias a Cristian por colaborarnos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Eso habla mucho de todos los ticos. Queremos informarnos. Hoy podemos decir que sabemos más que hace una hora y que estamos mejor informados. Muchísimas gracias por eso, Cristian. Nada más quiero rescatar 2 puntos de los que se hablaron, se comentaron en este webinar de hoy. Nosotros como individuos, como parte de una comunidad, como profesionales, tenemos una responsabilidad, tomar las medidas pertinentes, colaborar hacia la divulgación científica. Y el otro punto muy importante, colaborar. Existen iniciativas en Costa Rica actualmente, varias, para colaborar en temas de proponer soluciones en torno a las problemáticas de la pandemia. Don Luis compartió varios links, Cristian también lo comentó del Hack COVID, pero también creo que Manuel, que está por ahí del TEC, tienen otras iniciativas que están trabajando, entonces la idea es seguir informándolos y buenísimo, muchísimas gracias por la participación. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Cuidarse. A lavarse las manos. Exactamente. Chao. Buenas noches a todos.